Hola, hoy quiero hablar del populismo y de su parecido con el totalitarismo. En sí, ¿de qué quiero hablar entonces? Quiero hablar de ideas, quiero hablar de la lógica de un par de ideas, seguir esa lógica y ver a dónde nos conduce, pero hacerlo críticamente. Críticamente quiere decir con un cierto aire de desdén, de desapego, de no creencia total en ello. Necesitamos eso para poder ser críticos. Cuando, y solamente cuando, abandonamos la crítica, cuando creemos a pie juntillas en lo que estamos diciendo como si fuese la verdad revelada del mundo, entonces hemos caído, bueno, en otro de esos grandes conceptos que voy a ir hilando en esta intervención. Caemos en la ideología. La ideología como una visión total del mundo en la que todo queda explicado a partir del despliegue coherente de un par de ideas muy sencillas. Eso sería pues nuestra definición operativa de ideología. Pero de lo que quiero hablar es de populismo y de su relación con el totalitarismo. Temas estos que siempre son importantes porque nos guste o no, vivimos siempre bajo un gobierno y lo mejor es ser críticos de ese gobierno, y para ser críticos necesitamos tener conceptos que puedan articular esa realidad en la que estamos, que podamos pensar por nosotros mismos a partir de la elaboración de nuestras experiencias en ese mundo, elaborarlas nosotros mismos en la soledad de nuestra reflexión, no únicamente en la arena pública, sino también en la soledad de nuestra reflexión, cuando estamos lejos de la influencia de los poderes terrenales. Bien, entonces, vamos a empezar por una suerte de relato, un relato que está relacionado con las ideas básicas clave, con los conceptos fundamentales de eso que voy a denominar populismo. En el principio vivíamos en el Edén. En el principio todos los seres humanos eran iguales y vivían en el consenso. No existían conflictos. Todos estábamos de acuerdo con todo y todos gozábamos de este mundo que era nuestro. No había divisiones y éramos seres humanos totales, integrales, en el pasado. Esto cuento nos lo contó Rousseau, por ejemplo. Un cuento completamente diferente al que nos platicó Thomas Hobbes en su necesidad de Leviatán. ¿Qué pasó entonces? Sigamos con el relato. Si todo era perfección, ¿por qué de pronto devino tan terrible realidad social en la que vivimos? Aconteció la caída, vamos a llamarle así, mito fundacional de esta epopeya, o más bien de esta antiutopía que vamos a relatar. En el principio todos vivíamos bien, como ya lo dije. De repente, por algún motivo, caímos. Esa caída nos llevó a la historia. La historia comenzó a complejizar las sociedades humanas. Esa complejización produjo una tremenda división del trabajo, división que se pautó sobre el espíritu de los seres humanos, y los seres humanos se volvieron seres, bueno, partidos, cuadriculados. Ya no son seres integrales como lo eran en el principio, sino que están separados de ese paraíso originario, de la tierra que les dio origen, de su raíz fundamental. ¿Qué los separó? Bueno, el desarrollo del conglomerado militar industrial, por decirlo de esa manera, el desarrollo de las complejas sociedades capitalistas, el desarrollo del comercio, de la moneda, todo eso nos fue separando del principio, nos fue haciendo diferentes los unos a los otros, ajenos, nos hizo tener disensos. Bien, ese es el cuento sobre el que se fundamenta la restauración que nos van a proponer lo que voy a denominar populistas. Si en el principio todo era amor y paz, era una república amorosa en la que todos estábamos de acuerdo y vivíamos honestamente, austeramente, apegados a la tierra, sin estar corrompidos por la sociedad, obviamente la sociedad de banqueros, la sociedad de publicistas, la sociedad de cineastas, de intelectuales, de gente sofisticada, que no entiende la simplicidad de la vida. Bueno, entonces
La utopía del populista es el regreso a esos orígenes, a la tierra. Son tres, pues, los elementos que vamos a identificar como fundamentales dentro del populismo. Al primero le vamos a llamar el primitivismo, al segundo le vamos a llamar el societalismo y al tercero le vamos a llamar el conspiracionismo. Primitivo, societal, conspiracional. Esas van a ser los conceptos claves y hay que explicarlos. Primitivo quiere decir exactamente lo que significa etimológicamente la palabra. Primitivo, volver al origen, a la simplicidad y espontaneidad, la sencillez original de la vida que se vivía en esa Arcadia primigenia, de la que nunca debimos haber salido, de la que nunca debimos haber huido. No debimos haber comido la manzana del conocimiento, pero se comió. Por lo tanto, caímos en la historia desarrolló el capitalismo y estamos todos mal. Entonces el populista nos va a convencer de que es posible volver a esa sencillez, a esa austeridad, y hay algo en el corazón de todos los hombres que ante la complejidad de la vida que llevamos se siente conmovido por esos conceptos que nos dicen, bueno, pues todo el conjunto de merolicos populistas que hay en este mundo. Volver al origen, donde todos éramos iguales, donde no hay diferencias ni hay envidias. ¿Cómo puede haber envidias si todos somos iguales? La envidia surge necesariamente en ese piélago de desigualdades en los que estamos sumidos. Unos tienen más dinero, otros son más bellos, otros son más inteligentes. Pues no, en la Arcadia primigenia todo era uniformidad. Una de las primeras promesas populistas es que vamos a volver a la uniformidad primordial. Ese es el primitivismo básico del populista. ¿Qué es su societalismo? La creencia derivada de esa narrativa que les platiqué de que el desarrollo de instituciones complejas es contrario a la sociedad. La sociedad, tal cual la entiende el populista, es esa uniformidad en la que todos estamos de acuerdo en una sola idea, en un solo punto de vista, porque no podemos estar en desacuerdo. En la sociedad primigenia todo era sencillo y precisamente por esa sencillez todos quedábamos de acuerdo. Son los dialécticos, los lógicos, la gente que se pone a razonar, los intelectuales, los que nos echan a perder la sencillez original. Punto. Entonces, la sociedad homogénea, el pueblo llano, el pueblo que sufre, el pueblo que está sometido a esa división del trabajo y que es pobre y que sufre, es el sujeto al que siempre le va a hablar el populista. Es a la vez su utopía y su interlocutor. Un interlocutor que por supuesto está en el pasado, fuera de la historia. El populista le habla a un fantasma que acaso nunca existió. El pasado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la arqueología científica, era horroroso. Pero bueno, estamos hablando de ideologías, en la definición que di al principio. Visiones totales del universo que nos lo explican completamente a partir de un conjunto sencillo de ideas. La visión populista, la ideología populista nos lo explica con los tres conceptos que ya dije que estoy explicando. Primitivismo, societalismo y conspiracionismo. Bien, primitivismo, ya lo dije, es el deseo de volver a esa Arcadia primordial cuyas características he más o menos manejado. En esa Arcadia primordial está la sociedad por encima de cualquier institución creada artificiosamente, desde la intelectualidad, el Estado, para lo único para lo que sirve es para hacerse pequeño. Un populista hará pues más o menos lo que un neoliberal, va a tratar de reducir el Estado, pero no porque crea que el Estado grande es ineficiente. No es ese su razonamiento. El Estado grande es una afrenta al pueblo, a la verdad del pueblo. El pueblo solo puede hacerlo por sí mismo, no necesita mediadores. Esa es la auténtica marca para reconocer a un populista auténtico. Él se comunica directo con el pueblo sin necesidad de instituciones que lo único que hacen es distorsionar el mensaje original y primigenio. Como lo dije, es el lenguaje primordial en el que el populista, el hombre providencial, le habla a la masa, al pueblo santo, y que se entienden entre ellos. Ellos se saben decir las cosas unos a otros. Cuando esa comunicación falla,
cuando nosotros vemos que todo ese pueblo vive mal, no es porque el pueblo esté tonto o porque el pueblo sea malo, no. Y de hecho, si es malo, es porque hay grupos, grupúsculos, los grupos de intelectuales, pueden ser intelectuales, pueden ser judíos, pueden ser los negros, los extranjeros, la otredad, que se ha infiltrado en la masa, se ha mezclado ahí con el pueblo y empieza a generar chismes, empieza a generar discordias, envidias. Bueno, gente que conspira desde las sombras para destruir la Arcadia original. Esas son las llanesas, las premisas de todo populismo. Este último, la idea de la conspiración, tiene dos consecuencias interesantes. Vamos a enumerar alguna de ellas, las dos. La primera es lo que vamos a llamar el antidarwinismo, por llamarle de esa manera, a una de las características que se siguen de la idea de la conspiración, de que hay grupos malignos que están en contra de la patria primitiva, de la raíz original, de la tierra de la que hemos salido, el antidarwinismo, y el otro pues viene a ser lo que se llama la asimetría cívica. ¿Qué es eso de la asimetría cívica? El populista está más allá de la ley. La ley no se le aplica a él. Él no miente, él no engaña. Él está siempre sometido a la presión de los grupos malignos que quieren destruir su relación primigenia con el pueblo. Esos grupos trabajan desde las sombras para destruirlo. Por lo tanto, a él no se le aplica la ley porque esa ley complicada, esos manuales de derecho fueron creados por estos conspiradores desde las tinieblas para generar la discordia. El populista tiene un lazo directo, estrecho con el corazón de la patria, que es el pueblo mismo. Es más, el populista es la encarnación del pueblo. Estas ideas no son mías, no son nuevas. Las pueden encontrar perfectamente desarrolladas en un libro de 1969 que se llamó Populismo, de Ernest Gellner y Gita Ionescu. La caracterización, bueno, la historia que les platiqué al principio es una típica historia kantiana, una típica historia rusoniana, una típica historia en la que el progreso nos lleva hacia la destrucción de la sociedad primitiva. Obviamente Kant pensaba que íbamos hacia la paz perpetua. Todo conspiraba en Kant, todo conspiraba para que las leyes de la naturaleza hicieran que la sociedad humana se perfeccionara. El populista no piensa eso. El populista piensa que no hay tales leyes más que la ley del pasado. El pasado, todo pasado fue mejor. Y si vamos hacia adelante, y esto explica su antidarwinismo, ir hacia adelante es hacerle el juego a todos esos que nos quieren separar de la patria primordial y primigenia. Hacia el futuro no hay nada bueno. Si la sociedad se complejiza, si se llena de máquinas, si se llena de intelectuales, si se llena de cosas así, de ideas, todo eso está mal. El populista quiere la sociedad homogénea del pasado, donde todos éramos iguales. Una sociedad partida por la división del trabajo, pues lo que va a generar es hombres partidos. Esa es una teoría de la personalidad del populismo. En las sociedades contemporáneas, de acuerdo a los populistas de toda laya y a sus seguidores sofisticados, los posmodernos, la sociedad nos ha alienado de nuestra patria original y por lo tanto ya no somos seres integrales. Estamos destruidos por la división del trabajo. Algunos se dedican a enseñar, otros se dedican a otra cosa, pero todo dentro de la división del trabajo. Construir autos pieza a pieza dentro de una línea de montaje es la idea básica que tiene el populista de nuestra sociedad y de la partición que tienen los seres humanos. Tenemos que construir seres humanos integrales. Pero a diferencia de algunos darwinistas, marxistas, que creen que en el futuro está todo lo bueno, kantianos, en el fondo, el populista no, cree que es hacia atrás, hacia donde debemos ir. El populista es profundamente conservador, pero vestido con los ropajes románticos del rebelde. Pues claro que es rebelde. Se rebela contra la sociedad tecnológica, se rebela contra esa marcha hacia la complejización, hacia el futuro. Quiere volver al pasado, es reaccionario. La definición misma de reaccionario es la definición del populista.
¿Cuáles son las condiciones que permiten la aparición de los populismos? Se dice, con poca o mucha razón, que en los tiempos que corren estamos sujetos pues al populismo, que están surgiendo populistas por aquí, por allá, por todos lados, que prometen regresarnos a la patria original, hacernos austeros, hacernos seguidores de Dios, amarnos los unos a nosotros, que se acabe la discusión, que se acaben las malditas instituciones que nos han corrompido, volver a la simplicidad y espontaneidad del origen. Hay una teoría que trata de explicar el origen del populismo. Hoy nada más voy a mencionar esta, que es la de Hannah Arendt. Cuando yo, hace unos muchos años, cuando empezaba a relacionarme políticamente con mis compañeros de la universidad, había algunos, y a ellos se los agradezco mucho, que tenían debilidad por Hannah Arendt. La condición humana, los orígenes del totalitarismo, ensayos en persuasión, esos son de Keynes. Varios libros de ella fueron muy importantes en la conformación de una visión que uno tiene de las cosas. En particular, el capítulo, me parece que es el capítulo 23 de los orígenes del totalitarismo. Aquí lo tengo, pues entonces no les voy a mentir, es el 13, perdón, no es el 23, es el capítulo 13, Ideología y terror de una nueva forma de gobierno, donde nos va a decir cuáles son las condiciones que tienen lugar para que se dé el totalitarismo. ¿Se diferencia el totalitarismo del populismo? Algunos creen que sí, yo creo que no. Yo creo que todo populismo es una versión del totalitarismo. Voy a convenir en que el concepto de totalitarismo es mucho más amplio, pero una de sus realizaciones, una de sus versiones particulares, una de sus posibilidades íncitas es el populismo. Todo populismo intenta volvernos, aislarnos. Esa es la teoría de Hannah Arendt. Hay dos diferencias, hay una diferencia, una distinción que establece Hannah Arendt. En el terreno político, el aislamiento es cuando ya no podemos organizarnos para actuar políticamente. Cuando en una sociedad los seres humanos ya han perdido la capacidad de nuclearse unos con otros para poderse volver sujetos del cambio político, y más que del cambio político, de la misma acción política, porque en la esfera de lo político solamente los grupos pueden actuar. Cuando los seres humanos ya no se nuclean de esa manera y solamente existe un partido único, cuando la sociedad se ha homogeneizado, y ese es el punto de vista populista. Un populista quiere homogeneizar la sociedad, no admite que pueda equivocarse porque él tiene la verdad revelada. Es una ideología, una visión total de las cosas que lo explica todo y que está más allá de toda crítica. Y si lo critican, pues necesariamente son esos malditos negros, judíos, intelectuales o quien sea que quiere descarrilar el proyecto. Eso es populismo puro. También es totalitarismo. Entonces, en el terreno político, el aislamiento es una de las necesidades de todo populista y de todo totalitario en sus fases iniciales. Los seres humanos no deben poder nuclearse para poder formar opciones. El populista y el totalitario se oponen completamente a que la gente se junte, porque pues son grupos de presión, y para el populista todo grupo de presión hacia él es necesariamente la mano del demonio, del diablo, el diablo en el mundo. Por eso dije, es conspiracionista. Todo aquel que conspira, que forma grupos, está mal. Entonces, una de las premisas de todo populista es homogeneizar la sociedad, que ya no se junten. Pero esa es solamente la premisa desde el punto de vista político. En la esfera más amplia de la vida humana, el populista lo que busca es ideologizar a la persona, que la persona realmente crea, pierda la capacidad crítica y asuma total y absolutamente las verdades que él le comunica y que consisten en su ideología. La idea con la que explica todo cuanto existe en el universo y más allá de él. Esa sería, pues, de acuerdo a Hannah Arendt, características fundamentales para el surgimiento de los populismos. Primero, número uno, que la gente empiece a sentirse sola como experiencia humana, que empiece a perder la capacidad de razonar por sí misma.
Esa es la soledad como la entiende Hannah Arendt en el terreno de lo humano. Cuando ya no podemos entrar en comunicación con nosotros mismos y ser críticos de nuestras ideas, cuando ya no podemos realmente establecer esa relación con nosotros mismos, es cuando empezamos a sentir la soledad y la necesidad de la pertenencia a un grupo que nos saque de nuestro estupor, del que ya no podemos por nosotros mismos pensar. En las universidades se nos garantiza la libertad de cátedra, pero los docentes están más preocupados por su salario que por su alma, o por decirlo de esta manera, están más preocupados por sus bolsillos que por ejercer ese derecho que tienen garantizado, que es pensar por sí mismos. Pensar por uno mismo puede parecer muy sencillo, pero no lo es. No lo es porque los populistas conspiran realmente contra ello, que asumamos su verdad, que ya no seamos capaces de distinguir la verdadero de lo falso, la ficción de la realidad, que asumamos pues que somos posmodernos. Muchísimas gracias.